Hola amigos y amigas, feliz año nuevo, muy bienvenidos a Buenas Noticias TV, gracias por estar con nosotros. Empezamos un nuevo año mirando al futuro. Hoy vamos a hablar sobre el mensaje de Apocalipsis, un libro que presenta el final de la historia de la humanidad y que nos ayuda a enfocar el futuro desde la perspectiva correcta. Para hablar sobre este libro de la Biblia, el director del programa, José Pablo Sánchez, va a entrevistar a David Casado, que es autor del libro Apocalipsis, Revelación y Acontecimiento. Estamos utilizando el hashtag Buenas Noticias TV en Twitter, así que si quieres intervenir, lo puedes hacer a partir de ya. Así que os dejo con la entrevista con David Casado. David, muy bienvenido. Gracias. Me alegra mucho que puedas compartir este rato aquí con nosotros, hablando del libro de Apocalipsis. A mí también. La verdad es que este libro de Apocalipsis tiene un mensaje que mira hacia el futuro. Estamos ahora a principio de año, evidentemente queremos mirar hacia el futuro, pero cuando se escribió también era un libro que miraba al presente, ¿no? ¿Quién escribe este libro y cuál es la situación que están viviendo los receptores? El libro lo escribe Juan. De hecho, en el primer capítulo El apóstol Juan. Aparece el nombre de Juan. Mayoritariamente se entiende que es el apóstol Juan, aunque hay otra parte que entiende que fue un Juan distinto, y sobre esto hay un debate. Mi aportación personal en este sentido es que en la Biblia hay muchos libros que no sabemos quién los ha escrito. En el Antiguo Testamento tenemos libros como Crónicas, Reyes, Jueces y otros que no sabemos quién lo ha escrito, y no por ello los consideramos menos inspirados. En el Nuevo Testamento también hay alguno, y bueno, pues si uno se entiende que fue Juan el Evangelista, otros que fue otro Juan, para mí personalmente no supone ninguna merma en cuanto a su autoridad. Pero de luego se llamaba Juan, ¿no? Sí, eso está más claro que el agua clara. Y es muy interesante porque en otros muchos apocalipsis y libros del género apocalíptico, lo normal era que los autores se escondieran detrás de personajes del pasado. Y aquí el autor se presenta como Juan, como alguien que está viviendo los acontecimientos. ¿Y cuál es la situación de los receptores? La situación de los receptores es una situación muy difícil y complicada. Tiene un trasfondo político de mucha dificultad, que yo creo que los evangélicos españoles todavía tenemos relativamente reciente, y es la animadversión del poder, en este caso del poder imperial. Ellos se encuentran en un momento en que el emperador decide restaurar o potenciar el culto imperial y arremete contra los que no se prestan a ese culto, que los cristianos, evidentemente, por creer en un Dios único, a diferencia del Dios de los dioses paganos, que eran creyentes en Dios, pero politeístas, no tenían ningún problema en prestarlo. Entonces, en esa situación es en la que se encuentran los cristianos, y en el propio Apocalipsis, pues ya tenemos, el propio Juan se presenta no como un maestro que está viviendo bien o que está ganando mucho con sus clases, sino como un compañero de los receptores, pero compañero en el sufrimiento del acoso y de las situaciones difíciles que estaban viviendo, que él denomina tribulación, angustia, sufrimiento. Y el término Apocalipsis, ha habido muchas películas, ¿no? ¿Qué es realmente lo que quiere decir el término? Bueno, el término en principio no es tan dramático como normalmente se pinta. En principio, Apocalipsis es la transcripción de una palabra griega que significa revelación. Eso es lo que quiere decir la palabra Apocalipsis. Y si tuvieras que resumir el libro de Apocalipsis, yo sé que es difícil, en un minuto, ¿qué es lo que dirías? Es muy complicado, pero yo lo que diría es que el libro de Apocalipsis es un mensaje que llama a la resistencia, que llama a la lucha contra la seducción, a la idolatría de cualquier tipo, y hacerlo confiando en que, a pesar de todas las apariencias de que quien domina la historia son los poderes, quien realmente domina la historia es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, y que entonces, bueno, tendremos que sufrir, si es que llega el caso,
hasta la muerte, porque en Apocalipsis se nos habla de personas que fueron fieles hasta la muerte, como es el caso de Antipas en Esmirna. Pero no debemos perder nunca la confianza de que la victoria final será la victoria de Dios, la victoria de Jesucristo. Pues me ha parecido magnífica ese resumen, vamos, me parece que en un minuto lo has clavado, me parece que está muy bien. Cuando lees el Apocalipsis, una de las cosas que te das cuenta es que hay un lenguaje, vamos a decir, simbólico, ¿no? Hay dragones, hay bestias, y claro, esto te genera cierta inquietud a la hora de interpretarlo. ¿Cómo sería la forma más correcta de interpretar Apocalipsis? Ir al origen en que esos símbolos empiezan a utilizarse. Esos símbolos no se utilizan por primera vez en el Antiguo Testamento, a pesar de que hay algunos pasajes que se utilizan, y algún emperador, en Jeremías, por ejemplo, se habla del faraón como dragón. El origen no está ahí, el origen está mucho antes. Es una simbología que se remonta pues al tercer milenio antes de Cristo, es decir, con los reyes y los imperios protobabilónicos. Es curioso que hay reyes de aquella época que cuando se describen a sí mismos se describen como que yo soy el dragón o yo soy el toro que dirige la manada. ¿Por qué? Porque de alguna manera esos símbolos transmiten fuerza y capacidad de destrucción. Y eso es una simbólica del poder, de la capacidad que el poder tiene para dañar a los enemigos. Curiosamente, los reyes de aquella época se describían con estos términos, con estos símbolos, para manifestar la capacidad que tenían de destruir al enemigo. Y eso es una cosa que ha seguido luego después a lo largo de los siglos, porque llegamos a tiempos de Alejandro Magno, que estamos hablando ya solamente del siglo IV antes de Cristo, y él acuñó moneda en la que se le puede ver con los cuernos del dios Amón puestos en la moneda para transmitir esa imagen de fuerza y de poder y de capacidad de destrucción del enemigo. Es decir, los receptores de este libro probablemente lo entendían mejor que incluso nosotros, ¿no? Porque estaban acostumbrados a ese lenguaje. Totalmente, totalmente. Y pensando en todo lo que es el mensaje del libro Apocalipsis, ¿qué nos enseña a nosotros para nuestra vida, para el presente, para el paso del tiempo? Bueno, yo diría que lo primero que nos enseña es que no tenemos que poner fechas al fin del mundo, que es una tentación demasiado frecuente entre los cristianos. No van por ahí los tiros. El Apocalipsis a lo que nos llama es a ser conscientes de que tenemos que tener una vida que está al servicio de alguien, al servicio del Cordero, es decir, de Dios, de Jesucristo, o al servicio de los poderes del mal. Y que tenemos que elegir, y que tenemos que vivir nuestra vida con arreglo a lo que hayamos decidido. Y que si vienen dificultades y problemas de índole política, de índole social, debemos afrontarlos con la esperanza, la seguridad y la convicción de que son problemas de tiempo presente y que no es nunca la situación definitiva, porque la situación definitiva será la victoria de Dios y la victoria del Cordero. Un mensaje de esperanza, ¿no? Total. Totalmente. Sí. Pero además no es un mensaje solo de consolación, como muchas veces se dice y se escribe, que es cierto, pero si se deja solo en la consolación, se queda en un libro un tanto pacato. Es como si al vino le echaras agua. Se queda aguado, porque la realidad es que es un mensaje de esperanza, pero al mismo tiempo de resistencia frente a las fuerzas del mal, de perseverancia, de constancia, de lucha, de tenacidad, de esfuerzo. Entonces es como más allá que lo que sería la simple consolación ay, qué mal. Te mueve a la acción, no te mueve a estar de quietecito, ¿no? Pues en las redes sociales nos ha llegado también alguna pregunta que ahora Beni te va a trasladar. Beni. Sí, así es, José Pablo. Desde Facebook un amigo nos lanza la siguiente pregunta. ¿Las interpretaciones simbólicas del libro de Apocalipsis se oponen de alguna manera a la fe en el mensaje último de Dios? Es decir, ¿son compatibles con los nuevos cielos y tierra nueva? David. Sí, mi apreciación personal es que son totalmente compatibles.
la dicotomía que hay entre literalidad o la pugna que hay entre literalidad y simbolismo tienen que ver con el hecho de la materialidad de los acontecimientos. Es decir, que si pensamos en el dragón, en el símbolo, allí estamos viendo ese animal. Pues no, estamos viendo lo que eso representa. Si hablamos de la Nueva Jerusalén, los cielos y tierra nueva, no estamos hablando de que tenga que haber una mega ciudad en la que las puertas tengan que ser de metales preciosos necesariamente y hacer de eso la única realidad en el que ese anuncio se va a concretar. Se está hablando de algo que será totalmente nuevo, que será total y radicalmente diferente, en el que no estará el mal, y eso es una realidad total y absoluta. Hablando del mal, precisamente el libro Apocalipsis habla acerca del juicio de Dios contra la maldad, ¿no? Y a algunos puede ser que venga a su mente, ¿no?, esa idea, cómo un Dios bueno puede hacer un juicio y eliminar ahí a todos los que no estén de acuerdo con él. Yo creo que esa pregunta, porque no es que me la hagas tú, es que está en la calle, claro, y con este tema y con otros muchos también. A mí la idea que me da, la sensación que me da es que esta idea participa mucho de un fenómeno que está habiendo en nuestros tiempos, que es la perversión del lenguaje. Hoy tenemos una prueba extraordinaria de lo que supone o cómo opera esto de la perversión del lenguaje. Estamos hartos de escuchar a gente que clama por seguridad jurídica. Y detrás de esa reclamación, lo que nos encontramos en muchísimas veces, la mayoría de las veces, son personas que lo que están pidiendo de verdad es que los delitos fiscales que han cometido queden impunes. Eso es lo que realmente está ocurriendo. Y aquí la perversión funciona en el sentido de querer hacer una incompatibilidad allí donde no la hay. Es decir, un Dios justo no puede ser justo porque si lo es deja de ser bueno. Francamente no. O sea, Dios es bueno y Dios es justo. Y además me parece que es una necesidad que las víctimas de la historia tengan un juicio y se proceda a su reparación, y que los verdugos paguen por sus obras. Paguen por sus obras, me parece bien. Pues David, me gustaría seguir hablando mucho más de este libro. Yo creo que tendremos que hacer una segunda parte. Muchas gracias por tu tiempo con nosotros hoy. Y creo que ha ayudado a nuestra audiencia a acercarse al libro de Apocalipsis, y esperamos también que algunos compren tu libro y así puedan conocer con más detalle lo que enseña este libro de Apocalipsis. Muchas gracias, David. De nada. Pues tenemos que marcharnos en este primer programa del año, pero antes tenemos una pregunta, y es: ¿cuál es tu meta para este nuevo año? Entra en el Facebook de Buenas Noticias TV y respóndela. Queremos animarte a leer la Biblia, por eso las iglesias evangélicas quieren regalarte este libro, Alimento para el Alma, un libro que contiene una meditación para cada día del año, de este nuevo año. Llámanos al teléfono 91 743 4400 y te lo haremos llegar gratis hasta que se agoten las existencias. Repito, el teléfono es el 91 743 4400. Y para todos los que formáis parte del Club de Amigos, en esta ocasión sorteamos esta Biblia en lenguaje asequible, sencillo. La Biblia Dios habla hoy, gracias a la Sociedad Bíblica. Únete al Club de Amigos, necesitamos gente como tú, que ama la Biblia y que desea promoverla con nosotros a través de este programa. Llámanos y te explicaremos cómo hacerlo. Nos vemos la semana próxima, vamos a conocer la historia de Jaime y Raquel, una familia evangélica que nos han abierto su casa, hemos podido entrar y ellos nos han mostrado cómo viven la fe en su hogar. Os esperamos. Muchas gracias por vuestra atención en esta mañana y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.